En el ámbito de los mecanismos alternativos de solución de controversias y las prácticas restaurativas, los facilitadores de estos procesos nos encontramos ante grandes retos. Uno de ellos es encontrar mejores estrategias, herramientas y métodos para convertirnos realmente en auténticos facilitadores de comunicación entre los intervinientes, auténticos puentes de comunicación para que ellos puedan realmente llegar a la construcción, a la propuesta y al consenso de alternativas de solución para resolver las situaciones que los llevan a una sesión, ya sea de mediación o a una práctica restaurativa. En ese sentido, me parece que una de las herramientas que nos pueden ayudar para encontrar precisamente estas estrategias o comprender mejor nuestra labor es ir a los fundamentos últimos, a la base desde la cual se puede desentrañar qué es lo que sucede en los niveles más íntimos de la conciencia cuando entramos en ese proceso dialógico dentro ya sea de un mecanismo alternativo o de una práctica restaurativa. Me gustaría proponer que nos acerquemos al pensamiento de Hegel, este pensador alemán que se encuentra dentro de la escuela de la filosofía idealista alemana y que nos propone todo un sistema a partir de sus obras fundamentales, de las cuales me gustaría rescatar principalmente lo que se refiere a la fenomenología del espíritu y su filosofía del derecho. Y en la fenomenología del espíritu, principalmente abocarnos a lo que es la primera sección, que se refiere a los movimientos o momentos de la conciencia, los cuales son estos, la certeza sensible, la percepción y el entendimiento, y posteriormente la segunda sección, cuando nos habla de la dialéctica del amo y del esclavo. Estos dos elementos del pensamiento de Hegel me parece que nos dan algunos elementos de aproximación a lo que nosotros vivimos como facilitadores en estos procesos. Por principio me gustaría comentar que Hegel es un pensador, un filósofo que que se encontró dentro de un momento de mucha convulsión política, económica, social y cultural. A él le tocan las consecuencias o los efectos de la Revolución Francesa y como parte del idealismo alemán de esa época, son un movimiento filosófico que, como bien señala Heber Marcuse en su obra Razón y Revolución, esta, estos filósofos de esta escuela, si bien no buscaban dar razón de lo que fue la Revolución Francesa, sí buscaban proporcionar algunos elementos de comprensión, algunas guías de razonamiento ante la titánica labor de reordenación que le tocaba a los gobiernos en ese momento a partir de este movimiento que fue un parteaguas universal, tanto en la conformación de las constituciones occidentales como en la conformación pues, de nuestros paradigmas de justicia, de nuestros paradigmas de comprensión de gobierno, de convivencia, nuestras bases normativas, finalmente vienen dentro de este movimiento de la Revolución Francesa. Pero Hegel lleva la Revolución Francesa al terreno del pensamiento y menciona que realmente para que el día del mañana puedan estar asegurados los derechos y las libertades en una constitución, en un documento escrito, primero este tiene que estar avalado por una razón que sea capaz de alcanzar la comprensión de la libertad y de la justicia. Y para que esa razón pueda darse, tiene que vivir un camino, tiene que vivir un proceso, y este proceso es lo que él llama ese proceso dialéctico. Ahora bien,
este caminar de la conciencia para Hegel no es un caminar propio de las conciencias individuales doctas, eruditas, que ya tienen ciertos títulos o conocimientos y que van a llegar a ese conocimiento de lo auténtico, de lo verdadero, de lo justo. No, él parte de las conciencias comunes, de las conciencias de cualquier persona que ante la lucha, que ante su lucha por la injusticia busca precisamente la conquista de su libertad y la obtención de sus derechos. Y son estas conciencias con las que nosotros convivimos en el día a día en nuestra práctica restaurativa. ¿Por qué? Porque no nos llegan, normalmente, no nos llegan las mentes eruditas, las mentes filosóficas, a las cuales nosotros en algún momento, cuando las personas llegan ante alguna injusticia que se les cometió, lo primero que buscan al acercarse a las instituciones es que haya quien determine lo justo, quien determine lo que se tiene que hacer, no hacer o dar para resolver la situación. Cuando nosotros en una sesión le planteamos a los intervinientes que ellos mismos van a ser los directores, los constructores del proceso y quienes finalmente van a arribar a soluciones, los estamos poniendo ante un caminar complejo, ante algo que exige, como bien decía Hegel, una propedéutica, un proceso de la conciencia. El que nosotros pidamos a las personas que lleguen a esta construcción de soluciones no es un proceso intelectual, no es un proceso espiritual sencillo, porque ellos vienen de una experiencia de injusticia, de una experiencia de negación, de cancelación de derechos, ante la cual en ese momento, ante lo que han vivido, es muy difícil que se puedan imaginar o siquiera vislumbrar un futuro con alternativas. ¿Y quiénes realmente somos los vamos a acompañar? Si bien no les vamos a decir qué es lo que van a hacer o dejar de hacer, pero los vamos a acompañar para que vivan ese proceso, somos nosotros. Y me parece que tenemos que tener muy claro, como lo tenía Hegel, que la conciencia vive un proceso para llegar a comprensiones y a razonamientos más auténticos de lo que tiene ante sí. Y este proceso es un proceso dialéctico, un proceso, como dice Hegel, de negación, de cancelación, de conservación, pero sobre todo de superación. Como podemos ver, cuando nosotros comenzamos, ya sea en un mecanismo alternativo o en una sesión de alguna práctica restaurativa, ya sea esta reunión víctima, ofensor, junta restaurativa o círculo, va habiendo diferentes momentos. Incluso en un guión de junta restaurativa, se pueden observar en algunos ejemplos que se habla de una etapa negativa, de una etapa de transición y una etapa positiva. Y evidentemente esto tiene sus profundas raíces en el pensamiento hegeliano, en la propuesta del método dialéctico, y propiamente lo podemos encontrar fuertemente vinculado con la escuela transformativa de los conflictos y con la circular narrativa, donde precisamente se trabaja mucho con que no solamente debemos buscar la solución del conflicto a través, digamos, del, del ir tasando las opciones de solución o las contraprestaciones, sino que también tenemos que desarrollar un trabajo de acompañamiento con los sujetos que son parte de la situación o del conflicto, y ese acompañamiento es un acompañamiento de la conciencia, eh, donde se va pasando por diferentes momentos, por diferentes estadios, o incluso como en su momento dijo Hegel, desde su pensamiento, desde figuras de la conciencia. Hegel en la fenomenología del espíritu, en la primera sección, como comentaba, refiere que este ejercicio, este movimiento espiritual de la conciencia,
va pasando por diferentes momentos, a los cuales él llama figuras. Las primeras figuras que encontramos en esta fenomenología del espíritu o ciencia de la conciencia es la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Son las formas en las cuales la conciencia se va apropiando de la realidad. Y en la medida en la que las va superando, va adquiriendo una comprensión más plena, más completa, pero sobre todo una comprensión que le da unidad a quien la lee, a quien la recibe, que le permite reconciliarse, es decir, encontrar unidad. Esto lo podemos ver claramente en una práctica restaurativa o en un proceso de mediación, donde precisamente cuando llegan con nosotros las personas, llegan desde una experiencia de negación, es decir, buscan o tienen el impulso de solicitar lo justo a partir de la injusticia, es decir, a partir de una experiencia que fue de negación y de cancelación. Y al momento que nosotros les pedimos que realicen un ejercicio reflexivo, primero de recuperar lo sucedido, de replanteárselo y a partir de ahí superar un pasado para abrirse a un futuro, les estamos proponiendo propiamente un proceso dialéctico, un proceso que implica un primer momento de negación, que es este momento de la injusticia vivida, un momento de cancelación, de conservación y de superación. De conservación, porque finalmente sí se tiene que recuperar la experiencia de la que se viene, el momento del que se viene para que lo posterior pueda ser aprendido, comprendido de diferente manera. Ernest Bloch, para acercarnos al pensamiento de Hegel, nos pone el ejemplo de un fruto y nos hace imaginar que que concibamos que antes de que ese objeto que vemos como fruto ante nosotros fuera fruto, primero hubo un momento en el que fue flor y otro momento en el que fue incluso planta. Y podríamos ir antes a decir que fue semilla. Y en ese proceso progresivo en el que se fue transformando, fueron dándose momentos de cancelación y de negación del estado anterior. Es decir, la planta es en sí negación de la semilla, pero la flor es a su vez cancelación y negación de los momentos anteriores, es decir, de la planta y de la semilla. Y finalmente el fruto es superación, es conservación y superación de la semilla, de la planta y de la flor. Pero es ese proceso progresivo que se puede ver plasmado en este ejemplo, el que va viviendo la conciencia para llegar a un conocimiento más auténtico. Y es ese mismo proceso el que nosotros podemos observar en las personas que acompañamos, en nuestros intervinientes, cómo partiendo de una experiencia de negación, de una experiencia de injusticia, van reformulando el relato y una vez que van reformulando el relato, pueden ir accediendo precisamente a construir escenarios de futuro, donde la reconciliación, donde la construcción de la paz sea posible. Pero no podemos brincar ninguna de estas etapas porque son propias del ejercicio de la conciencia, de estos momentos o de este proceso dialéctico que ya nos plasmaba Hegel en su obra. Y ante esto, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es acompañar, no determinar, no decidir por los intervinientes, no tomar un papel protagónico, porque finalmente quienes llevan el protagonismo son ellos a través del proceso que va viviendo su propia conciencia. Y nosotros podemos ayudarles a que vayan superando esas figuras
o esos momentos precisamente para que la semilla pueda dar pie a la planta o la planta pueda dar pie a la flor o finalmente a la flor al fruto, las herramientas de las que disponemos nosotros para que ese proceso pueda darse, podría decirse que como, la, los elementos, como ese cultivador, como ese agricultor que prepara el terreno para que el fruto se dé, digamos, el abono, el agua, los cuidados que nosotros podemos dar al proceso son a través de nuestras herramientas como las preguntas restaurativas, el parafraseo, el resumen, son son estos elementos los cuales nos permiten meternos en el proceso de conciencia de cada uno de los intervinientes y ayudarles a que vayan superando su condición de víctimas o incluso su condición de ofensores para que vayan reconociéndose en lo humano como parte de una comunidad, donde vayan descubriendo los efectos de sus acciones, las consecuencias de las mismas y vayan arribando a alternativas de solución. Finalmente, una imagen con la que me gustaría compartir y que nos quedáramos de cómo podemos acompañar este proceso de conciencia, este proceso espiritual, es precisamente la imagen de Virgilio como acompañante de Dante, como ese acompañante espiritual que que lo va guiando, que lo va acompañando en los diferentes círculos del infierno, los diferentes momentos del purgatorio, hasta llegar a ese paraíso, a ese cielo. Nosotros somos como ese Virgilio que va acompañando a Dante en ese proceso espiritual, en ese proceso de conciencia que le toca vivir por sí mismo, que le toca caminar por sí mismo. Pero nosotros, como bien comento, tener muy claro esos momentos, ese ejercicio de la conciencia, ese momento de superación para ayudarles a superar sus propios paradigmas. En otro video posterior, me parece que podríamos abordar dentro de esta misma línea de pensamiento que nos heredó Hegel, algunos elementos de Antonio Gramsci en cuanto a su propuesta educativa y finalmente llegar a Paulo Freire, que desde su obra de la pedagogía del oprimido me parece que nos puede brindar muchos elementos de reflexión para nosotros ir descubriendo cómo podemos acercarnos a las personas y a las comunidades para ayudarlos a construir prácticas restaurativas. Soy Michel Ramírez Maldonado, facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias y de prácticas restaurativas en el ámbito privado y público. Muchas gracias.